Buenas tardes, bienvenido a otra sesión de la materia de cálculo 1. En este caso pues seguimos estudiando las funciones y bueno, vamos a estudiar en particular una de las funciones reales que habíamos descrito. La función lineal le habíamos llamado, pero nosotros le vamos a decir la recta. Bueno, entonces la función lineal es aquella cuya gráfica es una recta, ¿verdad? Esta recta R. Y vamos a suponer que esta recta R está definida, pasa por dos puntos, ¿no? Punto 1 de coordenadas x1 y y1 y un punto 2 de coordenadas x2 y y2. Entonces esta recta R pasa por estos dos puntos. El punto x y es un punto cualquiera de la recta, es un punto general, representa cualquier punto de la recta, por eso tiene coordenadas x, y. Muy bien, entonces al hacer esta descripción yo noto que se me han descrito dos triángulos rectángulos semejantes. Es decir, dos triángulos rectángulos que tienen la misma forma, aunque distinto tamaño. Acá tengo uno pequeño y acá tengo un triángulo más grande. Pero como son semejantes, tienen las mismas características geométricas. En este caso, ¿a qué me refiero? Una recta es una entidad geométrica muy simple, ¿verdad? Muy simple. Sin embargo, puedo hablar de su única cualidad, quizás geométrica, a la que me puedo referir, es a su inclinación. Esta inclinación recibe el nombre, pues, de pendiente. Entonces, a la pendiente de la recta le vamos a llamar a su inclinación. También puedo definir la pendiente, la inclinación de la recta, como la tangente de este ángulo alfa, ¿verdad? Este ángulo alfa, la relación entre el lado vertical y el horizontal de los triángulos. Entonces, mira, la pendiente de la recta R, que es la característica fundamental de una recta, ¿verdad? Su pendiente, su inclinación, viene dada por lo siguiente. M es la forma de simbolizar a la pendiente. Yo voy a decir, esto es igual a la tangente de este ángulo alfa, la relación entre el vertical y el horizontal. ¿Ah? Entonces, pero como tengo dos triángulos en los que puedo hacer esa relación de lo vertical entre lo horizontal, entonces puedo tener dos relaciones. Refiriéndome al triángulo grande, bueno, mira, este lado, mire, lo vertical, y menos y1, entre su base, que sería x menos x1, ¿verdad? Y menos y1 entre x menos x1. Pero también me puedo referir al triángulo pequeño, ya que son figuras semejantes. Y es el mismo ángulo. Entonces, tangente de alfa, cateto opuesto, entre cateto adyacente. El cateto opuesto vale y2 menos y1, ¿verdad? Puedes fijarte. y2 menos y1. Y su base, o el cateto adyacente, x2 menos x1. x2 menos x1. Entonces, esta es la definición de la inclinación, de la pendiente, de la tangente del ángulo alfa. Entonces, para nosotros. Entonces, simplemente de acá yo voy a poder obtener la ecuación de la recta. Mira lo que voy a hacer. Voy a despejar y menos y1. Es decir, esta expresión, este denominador x menos x1, pasa al segundo miembro a multiplicar. Entonces tendría esta relación. Y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Y esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos. En este caso, punto 1 y punto 2 de coordenadas x1 y y1 y x2 y y2 respectivamente. Muy bien, entonces ahí tengo la primera relación de que me da la ecuación de la recta. Y ahora digo lo siguiente. En la expresión de arriba había afirmado que m, la pendiente, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es igual a todo esto, ¿verdad? Pero me refiero a esto. y2 menos y1, x2 menos x1 es igual a m. Entonces eso estoy reiterando. Entonces, si yo reemplazo en vez de y2 menos y1, x2 menos x1 con m, entonces tendría una expresión un poquito más sencilla. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces, esta es otra forma de la ecuación de la recta, pero para la cual hay que tener en cuenta un punto por el que pasa, un punto x1 y y1, y su pendiente también tiene que ser conocida. Entonces tendríamos la ecuación de la recta que pasa por un punto conocido y de pendiente conocida. Su pendiente también es conocida. Entonces, mira, de esta forma ya vamos construyendo las diferentes maneras en las que se expresa la ecuación de la recta. Bueno, entonces, desarrollando, tendríamos y menos y1 igual a m por x menos m por x1.
y igual a mx más y1 menos m por x1. A todo esto que es conocido, yo lo voy a agrupar y le voy a llamar b simplemente. Y mi expresión va a ser una expresión muy sencilla, y igual a mx más b. Y esta es la forma explícita de la ecuación de la recta. Y está despejado, y igual a f de x. Esta forma de anotar la ecuación de la recta es la que mejor información me da sobre la recta, porque me está dando la pendiente como coeficiente de x, es decir, el coeficiente de la variable x es directamente la pendiente, y este b, que es y1 menos m por x1, en realidad geométricamente es el punto de corte del eje y. Entonces aquí tenemos la recta R, cuya ecuación es mx más b. Entonces m es la pendiente de la recta, esta pendiente, y b es el punto de corte del eje y. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la pendiente? Mira, si la recta está trazada de esta manera, mira el ángulo que describe, un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces la pendiente, que es la tangente del ángulo alfa, es un valor positivo. Y alfa es un ángulo agudo, como decíamos, tiene un valor entre 0 y 90 grados. ¿Y qué pasa si la recta está trazada en el otro lado? Entonces aquí puedes ver que el ángulo alfa ya no es agudo, es más bien obtuso, ¿verdad? Es un ángulo obtuso. Entonces, en este caso, el valor de la pendiente, que es la tangente del ángulo alfa, va a ser un valor negativo. Acá la pendiente negativa. Entonces, estamos considerando, ¿no?, pendiente positiva en este sentido, pendiente negativa en este otro sentido. Entonces, el ángulo alfa es un valor obtuso que se encuentra entre 90 y 180 grados. Bueno, finalmente, luego de desarrollar toda la ecuación, tendríamos ax más by más c igual a 0, que es la ecuación general de la recta. Bueno, veamos ahora qué ocurre en un ejemplo. Dice hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A de coordenadas menos 1, menos 2 y B 3,1. Bueno, primero representamos los puntos A, menos 1 en x, menos 2 en y, ahí lo tenemos, y el punto B, 3 en x y 1 en y. Muy bien, entonces trazamos esta recta R que pasa por esos dos puntos. Mira que ya, ni bien trazamos, ya me puedo dar cuenta de lo siguiente. La pendiente va a ser positiva porque es una recta trazada en esta dirección. Mira, aquí está el ángulo agudo, ¿verdad? La pendiente, mira, si te das cuenta, yo puedo completar este triángulo que tiene 3 de altura y 4 de base. Entonces la pendiente es 3/4. Y el punto de corte está un poquito más abajo que el menos 1. Bueno, entonces aplicamos la relación. La relación, bueno, al A yo le voy a poner que sea las coordenadas x1 y y1 y el B que sea x2 y y2. ¿Ok? Entonces, la relación dice y menos y1. Y1 es menos 2, ¿verdad? Entonces, es igual a y2 menos y1. Y2 es 1, y1 es menos 2, ¿ok? Entre x2, que es 3, menos x1, que es menos 1, menos 1, por x menos x1, que es menos 1. Entonces, acá, bueno, hay varios signos negativos, ¿verdad?, que tienen que operarse entre sí, entonces, pero resulta sencillo. Y más 2 es igual a 3/4, ese 3/4 que ya lo habíamos visto de acá, ¿verdad? 3/4 por x más 1. Muy bien, como yo quiero la ecuación general, que es la ecuación principal en la que se refiere a una recta, entonces este 4 pasa a multiplicar y el 3 pasa a multiplicar al paréntesis. Entonces 4 por y, 4y, 4 por 2, 8, 3x más 3. Y acá ordenamos todo, lo llevo al segundo miembro y lo ordeno. 3x, este 4y va a pasar con menos 4y, este 8 con menos 8, 3 menos 8 menos 5 igual a 0. Esta es la ecuación general de esta recta. Para saber que esta expresión es correcta, con ambos puntos se debe cumplir. Mira, menos 1 menos 2. 3 por menos 1 es menos 3. Menos 2 por menos 4 por menos 2 es más 8. 8 menos 3, 5. Menos 5, 0. Cumple el punto A. El punto B también tiene que cumplir. 3 por 3, 9. 9 menos 4 por 1. 9 menos 4, 5. Menos 5, 0. Cumple. Sin embargo, habíamos dicho que la ecuación que más nos interesa es esta ecuación, la ecuación explícita, donde está despejado y, ¿verdad? Entonces de acá es fácil despejar y, ¿verdad? 3x menos 5/4,
Entonces acá tendríamos 3 cuartos x menos 5 cuartos. Y esto, mira, 3 cuartos es la pendiente. 3 cuartos. Positivo, de paso. Y menos 5 cuartos es el valor de b. Este valor de acá, ahí, esto es menos 5 cuartos, el punto de corte. Negativo, evidentemente. Evidentemente todo esto se cumple. Entonces, bueno, ya le he hecho muchas verificaciones para demostrar que evidentemente esta es la ecuación general o la ecuación explícita, si tú gustas, de esta mi recta R. Entonces, de esa manera muy sencilla es que logramos determinar su ecuación. Bueno, algunas relaciones importantes en esto de la recta pues son las que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, la distancia entre dos puntos. Debiera decir distancia más corta entre dos puntos, porque entre un punto 1 de coordenadas x1 y y1 y un punto 2 de coordenadas x2 y y2 podemos definir infinitas distancias. Cualquier recorrido que de punto 1 me lleve a punto 2, ¿no es cierto? Pues me daría una distancia, pero la distancia más corta es el segmento de línea recta, ¿no?, que une dichos puntos. Y bueno, la situación no es muy complicada de determinar. Nos aprovechamos de que tenemos definido un triángulo rectángulo. Entonces este triángulo es rectángulo, por lo tanto la distancia no es más que la hipotenusa. Entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y en este caso los catetos van a estar dados por las diferencias de cotas, ¿verdad? Y2 menos y1 es un cateto y x2 menos x1 es el otro. Por lo tanto, la distancia sería la raíz cuadrada positiva, nos vamos a quedar solo con el valor positivo, de x2 menos 1 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Muy bien. Ahora analizo la distancia de un punto a una recta. Igual, debería decir distancia más corta de un punto a una recta, ¿verdad? La distancia más corta de un punto a una recta es el segmento de recta perpendicular a la recta R, ¿no? Entonces ese segmento, la longitud de ese segmento me da pues la distancia más corta. Entonces esta distancia más corta es un segmento perpendicular a la recta R. Entonces si yo tengo un punto de coordenadas x0 y y0 y tengo una recta cuya ecuación es ax más by más c igual a 0, fíjate, estoy utilizando la forma general de la ecuación de la recta. Entonces, para calcular su distancia, esta distancia, pues recurro a la siguiente expresión. Le voy a colocar valor absoluto, para no tener que lidiar con valores negativos. Y mira, en el numerador coloco la ecuación de la recta, pero donde dice x y y, voy a sustituir por los valores de x0 y y0. ax0 más b y 0 más c. Entonces, como todo es conocido, se supone, entonces aquí me va a dar un numerito dividido entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que también forman parte de la ecuación de la recta. Entonces, de esto, obteniendo su valor absoluto, porque el numerador me puede salir negativo, podría salirme negativo. Entonces, el resultado, la distancia, podría salirme un valor negativo. Entonces, para evitar esa posibilidad, le coloco valor absoluto y esto siempre va a ser una cantidad positiva y de esta forma logro determinar la distancia. En ambos casos de estas distancias, cuando hago mi representación en el plano a escala, estas distancias son verificables, son medibles. Es decir, tú con tu regla puedes pues medir y debe coincidir con este valor, o en este caso con este otro valor, debe coincidir la lectura que hagas con tu instrumento de medición, una reglita que te consigas y bueno, pues tranquilamente pues podemos verificar estos valores. Veamos ahora el ángulo entre dos rectas. Mira, yo me he graficado arbitrariamente una recta R1 que tiene una inclinación de alfa 1 grados, una recta R2 que tiene otra inclinación alfa 2 grados. Entonces el ángulo entre dos rectas en realidad son dos ángulos. Un ángulo normalmente es agudo y el otro es obtuso, ¿no? Entonces acá lo interesante es que siempre vamos a tener que θ1 más θ2 siempre resulta ser un ángulo llano, ¿verdad? 180 grados. Siempre voy a tener esta equivalencia, ¿no? Entonces,
igual, si calculo, porque voy a aplicar esta relación, pero no sé cuál estoy calculando. No sé cuál de los titas estoy calculando, ¿no? Incluso si le pongo los nombres al revés, incluso mira, aquí hay una variación de signo. Entonces, basta con una pequeña consideración que la cambie, entonces pues obtendría con el signo contrario. Entonces tú sabes, positivo me va a dar el ángulo agudo y negativo me va a dar el ángulo obtuso. Bueno, lo bueno es que teniendo uno tienes el otro. Si tienes el ángulo agudo, obviamente lo que le falta para 180, su suplemento, es el ángulo obtuso. Y si tienes el ángulo obtuso, igual su suplemento será el ángulo agudo. Bueno, por la ley de tangentes tenemos que la tangente de alfa es igual a la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 entre 1 más tangente de alfa 1 por tangente de alfa 2. Pero estas tangentes de las rectas, tú sabes, hemos visto, son las pendientes. Entonces, tangente de alfa 1, pendiente de la recta R1, y tangente de alfa 2, la pendiente de la recta R2. Entonces, M1 y M2 les llamamos con sencillez. Entonces, sustituyendo tangentes por pendiente, tangente de tita sería M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Y bueno, el arco tangente de este valor me dará el ángulo, ya sea el agudo o el obtuso, y bueno, sumándole 180 o restándole de 180 ese valor tendría el otro ángulo. Es decir, siempre que obtengas uno de estos ángulos tienes automáticamente el siguiente porque se cumple esta relación. Muy bien, analicemos ahora las condiciones de paralelismo y perpendicularidad. ¿Qué pasa si dos rectas tienen la misma pendiente? Tienen la misma inclinación. Entonces, pues obviamente son paralelas. Entonces, si la pendiente coincide, las rectas son paralelas. ¿Qué pasa si el producto de las pendientes me da menos 1? O expresas M2, digamos, estoy despejando menos 1 entre M1. Entonces, esto implica que las rectas R1 y R2 son perpendiculares. Entonces, cuando las rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes me da menos 1. Ese es el detalle muy importante. Bueno, ahora analicemos algunos ejemplos. Bueno, en este ejemplo se me pide determinar el ángulo entre las rectas, dos rectas arbitrarias. La primera R1, 3x menos y más 4 igual a 0. Y R2, x más 2y menos 3 igual a 0. Ambas están escritas en su forma general. Bueno, pero yo necesito graficar, yo necesito conocer algunos elementos. Entonces voy a despejar y voy a tener la forma explícita de la ecuación de la recta. Veamos qué pasa en R1. Y va a ser simplemente 3x más 4. ¿Esto qué quiere decir? Recuerda que para determinar el ángulo necesitamos las pendientes. El coeficiente de x es la pendiente. Entonces M1 vale 3. Muy bien. De R2 lo mismo. Despejo y va a ser 3 menos x medios, ¿verdad? 3 menos x medios. ¿Cuál es el coeficiente de la x? Menos 1 medio, ¿verdad? Entonces su pendiente va a ser menos 1 medio. Muy bien, entonces ya he recurrido a la forma explícita de la ecuación y ya tengo las pendientes que me van a ser muy útiles. Bueno, para graficar necesito darme dos puntos. Para R1 me conviene darme estos puntitos. Con menos 1 va a ser menos 3 más 4, 1. ¿Yeah? Y con menos 2 va a ser menos 6 más 4, menos 2. ¿Ok? Entonces con estos dos puntos grafico la recta R1. Menos 1, ¿dónde está? Menos 1, 1, ahí está, este puntito. Y menos 2, menos 2. Este otro punto, los 1, y ya tengo la recta R1, que es de ecuación 3x menos y más 4 igual a 0. ¿Verdad? Para la recta R2, mira, para la recta R2, ¿qué tal si me doy el 1? Entonces voy a tener 3 menos 1, 2, 2 entre 2, 1 también, entonces 1, 1. ¿Y qué tal si me doy 3? 3 menos 3, 0, ¿verdad? Entonces 0 medios, 0. Entonces 1, 1, ahí está, y el 3, 0, y uno de esos dos puntos, y ya tengo la otra recta R2, aquí está, x más 2y menos 3 igual a 0. Y aquí ya puedo apreciar los ángulos. Al ángulo que, bueno, casi son iguales los ángulos, pero ligeramente vemos que el θ 1 sería este, que sería el ángulo más cerrado, el agudo, y el obtuso sería θ 2, ¿no? Incluso con la ayuda de un transformador yo puedo ir estimando los valores, puedo ir leyendo los valores para ver cuánto me tiene que salir. Bueno, ahora no es más, teniendo las pendientes, teniendo ya una idea visual, entonces ya puedo hacer el cálculo. Entonces recordarás la tangente de θ es igual a M2 menos M1 entre 1
más M1 por M2, ¿verdad? Entonces ya tengo todo. Entonces, tangente de tita M2. M2 es menos 1/2 menos M1, menos 3, entre 1 más M1, 3 por M2, menos 1/2. Hacemos operaciones. En el numerador voy a tener menos 1 menos 3, eso es menos 7/2. Y en el denominador voy a tener 1 menos 3/2, eso es menos 1/2. Menos 7/2 entre menos 1/2, menos con menos se van, medios con medios también, me queda 7. Arco tangente de 7, el valor es positivo, entonces voy a obtener el ángulo agudo. Entonces me da 81.87 grados. Este ángulo, entonces el tita, corresponde a tita 1. Y lo que le falta para hacer 180, porque no te olvides que sumados tienen que darme 180, entonces justamente 180 menos 81.87 sería 98.13, que sería este otro ángulo. Entonces siempre que tengo un ángulo tengo el otro, ¿verdad? Entonces ahí están, y de esta manera pues simplemente jugando con las pendientes puedo tener los valores. Y seguramente con el transportador también me constará que esos valores son correspondientes con los que he tenido, ¿verdad? Mira, tita 1, 81.87, ¿verdad? Cerca de 90. Y un poco más abierto el tita 2, 98 grados, así que todo se ve tal cual pues me dicen los resultados. Siguiente ejemplo. Me dicen lo siguiente: hallar la distancia del punto P de coordenadas 3,2 a la recta R, descrita por la ecuación 2x menos y más 3 igual a 0, está escrita en su forma general, y la ecuación de la recta perpendicular a R, que pasa por el punto P. Muy bien, entonces son dos requerimientos: la distancia y la ecuación de la recta perpendicular. Entonces, mi recta R, para graficarla, la voy a escribir en su forma explícita. Despejo Y, lo llevo al otro lado, ya tengo despejado. Y vale 2x más 3. Y 2x más 3. El coeficiente de la x me da la pendiente. Entonces, la pendiente de la recta R es 2, porque 2 es el coeficiente de x. Muy bien, entonces necesito un par de puntos, digamos con 0. Con 0 es 3. 2 por 0, 0, más 3, 3. Con menos 1, menos 2 más 3 va a ser 1. Menos 1, 1. Entonces estos dos puntos los grafico y uniéndolos tengo la recta R, ¿verdad? Esta de acá es la recta R. Ahora, curiosamente la distancia D está sobre la recta perpendicular. Entonces la recta perpendicular es esta, ¿verdad? Que está a 90 grados. Aquí podemos evidenciarlo: 90 grados, 90 grados, ¿verdad? Entonces esta es la recta perpendicular RP. ¿Ven? Toda esta recta, pero le he dibujado este segmento con otro color porque es la distancia. Entonces yo quiero esta distancia y quiero la ecuación de esta recta. Bueno, para la distancia está fácil, tenemos la formulita, ¿verdad? Necesitamos esta ecuación general, 2x menos y más 3, solo que en lugar de x y y yo coloco las coordenadas del punto que quiero calcular su distancia, en este caso 3 y 2. Entonces voy a tener 2 por 3 menos 2 más 3 entre a cuadrado más b cuadrado. A es 2 al cuadrado, b es menos 1 al cuadrado. Muy bien, entonces haciendo operaciones yo tengo 2 por 3, 6, menos 2, 4, más 3, 7, y aquí raíz cuadrada de 4 más 1, 5. 7 entre raíz de 5 en la máquina de calcular, 3.13. Y fíjate, hagamos este ejercicio mental. Mira, de 0 a 3 esta es la distancia, ¿verdad? Entonces, si yo llevo aquí, es un poquito más de eso, 3.1, ¿verdad? Si tú esto lo vas a hacer con tu regla, con instrumentos de medición, entonces vas a poder experimentar más cabalmente esta distancia de 3.13. Acá yo veo que si esto es 3, lo traslado aquí y me da 3 y un poquito más, entonces 3.13, correcto. Muy bien, ahora para la recta perpendicular. La condición de perpendicularidad me dice que el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Entonces, pendiente de R por pendiente de la recta perpendicular, menos 1. Entonces, 2, que es la pendiente de R, ¿verdad? 2 por la pendiente de la recta perpendicular me tiene que dar menos 1. Y de acá despejo, en la pendiente de la recta perpendicular me sale menos 1/2, ¿verdad? Menos 1/2. Lo volteas al 2, lo volteas y le cambias de signo. Y tienes la pendiente de la perpendicular. Y ahora me voy pues nuevamente a la ecuación de una recta que pasa por un punto conocido y de pendiente conocida. Entonces el punto conocido sería este, 3, 2, y la pendiente conocida sería menos 1/2. Entonces sería y menos y0, ¿verdad? O menos y1.
y menos 2 igual a pendiente menos 1 medio por x menos x1, x menos 3. Listo. Ya está. Entonces este 2 lo traslado acá. 2 por y, 2y menos 4 es igual a menos x más 3. Y finalmente este x lo llevo al primer miembro. X más 2y. Este más 3 viene con menos. Menos 4 menos 3 menos 7. Esta sería la ecuación de la recta perpendicular. Entonces acá tenemos la ecuación de la recta perpendicular. Esto sería x más 2y menos 7 igual a 0 de esta recta azul, de esta recta perpendicular. Y para ver que está bien, mira, el punto 3,2 tiene que estar contenido en la recta. Mira, 3 más 2 por 2, 4. 3 más 4, 7 menos 7, 0. Correcto, muy bien. Y mira, el punto de corte aproximadamente en 3.5, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa cuando x es 0? Tendría 2y menos 7 igual a 0. Y igual a 3.5. Entonces, también puedo más o menos estar seguro por estas referencias que me está dando el gráfico y lo que estoy observando, pues que mi solución es correcta. Muy bien, yo te agradezco tu atención y esperarte hasta la próxima sesión de la materia, donde estaremos estudiando pues la función cuadrática, la circunferencia. Gracias y buenas tardes.